Tema 1. Marco conceptual y normativo sobre la atención a la diversidad y el proceso de inclusión. Hitos y avances en el marco internacional. Del concepto de segregación al de inclusión. En 1994, la Declaración de Salamanca promovió la educación inclusiva en lugar de la segregación, destacando la necesidad de pasar de un modelo médico a un modelo social, que reconoce las barreras de aprendizaje como resultado de las condiciones escolares y las respuestas educativas. En 1996, el informe de la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI sentó las bases de la educación inclusiva al destacar la importancia de una educación basada en 4 pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. En 2000, el Foro Mundial de Educación para Todos en Dakar estableció el derecho a una educación de calidad para todos, reconociendo que faltaban avances para adaptar las prácticas a las necesidades individuales. En 2006, la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad supuso un avance significativo en la promoción de la educación inclusiva a nivel global, reconociendo el derecho de una educación inclusiva para todas las personas con discapacidad. En 2015, la Declaración de Incheon se comprometió a abordar todas las formas de exclusión y marginación. Evolución hacia una educación de calidad y equitativa. Igualdad de oportunidades, respeto a la diversidad, enfoque en los derechos humanos, inclusión de todas las personas independientemente de sus diferencias. Conceptualización de la educación inclusiva, definición de la UNESCO y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La educación como un derecho humano fundamental, con protección del interés del menor y cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. La inclusión consiste en velar porque cada educando se sienta valorado y respetado, y pueda disfrutar de un claro sentido de pertenencia. Sin embargo, existen múltiples obstáculos en el camino hacia este ideal, como la discriminación, los estereotipos y la alienación. Dilemas en el proceso de inclusión educativa. Tensiones y retos. Tensión entre la voluntad de generar espacios educativos donde estén todos los niños y niñas juntos, y la intención de maximizar el desarrollo de la atención personalizada. Importancia de la preparación y el ritmo de cambio, la necesidad de hacer cumplir los derechos de la educación inclusiva con celeridad, frente a la necesidad de que el cambio sea paulatino, progresivo y con preparación. Resistencia a la inclusión, conflicto entre la identificación temprana de necesidades y el riesgo de estigmatizar. Elementos clave de la educación inclusiva. Un proceso continuo, no un objetivo a alcanzar. La participación como objetivo que supone cambios en la organización del centro y el currículo. Evitar la segregación de grupos o individuos con riesgo de exclusión, más allá del alumnado con necesidades educativas especiales. La modificación de las culturas, políticas y prácticas escolares en colaboración entre profesorado, centros e instituciones del entorno. La apertura de las relaciones entre la escuela y la sociedad. Equidad y niveles de igualdad. Concepto de equidad. Garantizar el derecho a una educación de calidad para todas las personas, independientemente de sus características individuales y sociales. Enfocada en eliminar las desigualdades y barreras de acceso, participación y aprendizaje. Principio fundamental en la educación inclusiva, basado en la premisa de que no hay educación de calidad sin equidad. Niveles de igualdad según Grisay, 1984. Igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Igualdad en el tratamiento educativo proporcionando una oferta similar en recursos, currículo, tiempo y formación docente. Igualdad en los resultados con logros similares independientemente de las condiciones de vida y características personales. Igualdad en los efectos sociales, con la educación teniendo un efecto positivo en las futuras oportunidades laborales y sociales. Grupos en riesgo de exclusión. Definición y características. Colectivos de personas que enfrentan una mayor probabilidad de sufrir marginación y discriminación, con riesgo elevado de no alcanzar un aprendizaje significativo en el sistema educativo. Se enfrentan a desventajas debido a factores como su origen, cultura, discapacidad o situación socioeconómica. Grupos más destacados. Personas extranjeras que se enfrentan a barreras lingüísticas, culturales y socioeconómicas. Minorías étnicas y culturales que enfrentan discriminación y falta de representación. Personas con discapacidad que tienen dificultades para que la educación inclusiva se adapte a sus necesidades. Personas en riesgo social por desventaja socioeconómica. Comunidades gitanas históricamente marginadas y discriminadas. Evolución del concepto de necesidades educativas especiales, NEE. Informe Barnock y el concepto de NEE. Universalidad, cualquier persona puede presentar NEE en cualquier etapa. Causas múltiples, como resultado de factores personales y externos que limitan el aprendizaje y la participación. Recursos necesarios, organización y gestión efectiva de recursos para atender las necesidades. Evolución hacia el concepto de barreras en la comunidad educativa. El Index for Inclusion 2000 planteó que cualquier miembro de la comunidad educativa puede enfrentar barreras en cualquier momento para la presencia, aprendizaje, participación y logro. Concepto y principios de la educación inclusiva. Definición y principios.
Respuesta a la diversidad con oportunidad de aprendizaje y participación activa para todos los alumnos, independientemente de sus características. Basada en los principios de calidad y equidad, reconocimiento de la diversidad y responsabilidad de la escuela para disminuir y eliminar barreras. Perspectiva social, donde las prácticas docentes y la organización escolar se adaptan a las necesidades individuales. Objetivo actual: fortalecer las capacidades de las instituciones educativas y sus docentes. Transformación de políticas escolares y desarrollo profesional docente. Promoción de la igualdad de oportunidades, la diversidad, el entendimiento mutuo y la construcción de culturas democráticas. Definición e implicaciones. Atención a la diversidad. Enfoque educativo centrado en prácticas dentro del aula y la comunidad para responder adecuadamente a la diversidad. Perspectiva asociada a los principios de la educación inclusiva, enfatizando la planificación centrada en la persona y el modelo social, en el que cada individuo puede aprender, participar y alcanzar logros. Necesidad de crear un clima emocional positivo que acoja y acepte las diferencias individuales. Desde el déficit a la inclusión. Evolución del concepto de discapacidad. Evolución desde el concepto de déficit hasta el DNE bajo el paraguas de la atención a la diversidad. Principales diferencias. Diferencias entre integración e inclusión educativa. Integración, adaptación del estudiante al sistema, espacios y recursos especializados. Inclusión, compromiso y responsabilidad de todo el sistema, adaptación del contexto a las necesidades del alumnado, currículum y metodologías que se adaptan a la diversidad. Principales hitos y modelos de atención. Evolución normativa en España. Avances significativos desde la exclusión y discriminación hacia la inclusión y reconocimiento de derechos. LOMLOE, inclusión como derecho y principio, regulación de la inclusión en las comunidades autónomas. Políticas, culturas y prácticas. Dimensiones clave para la transformación educativa inclusiva. Políticas, gestión del centro, planes y programas, normativa, liderazgo, coordinación, recursos. Prácticas, metodologías de enseñanza y aprendizaje implementadas. Culturas, relaciones, valores y creencias de la comunidad educativa. Estrategias y metodologías para contextos inclusivos claves en el aula, centro y sistema. Partir de las prácticas y conocimientos previos, considerar las diferencias como oportunidades, evaluar barreras a la participación, usar recursos disponibles, desarrollar un lenguaje común de práctica, crear condiciones que animen al profesorado a asumir riesgos. Contribución de la investigación en eficacia y mejora escolar. Proyectos de cambio en centros educativos. Implementación de dinámicas de trabajo para mejorar el sentido de acogida, pertenencia y procesos de enseñanza-aprendizaje, con mayor implicación de la comunidad educativa. Definición y colectivos vulnerables. Vulnerabilidad y exclusión en la infancia. Alumnado vulnerable, aquellos con mayor riesgo de exclusión por sus condiciones sociales, educativas, sanitarias o económicas. Colectivos especialmente vulnerables, niños y niñas con discapacidad, de minorías étnicas, extranjeros no acompañados, en sistemas de protección o reforma. Determinantes y consecuencias de la exclusión infantil. Factores personales, familiares y sociales. Procesos de exclusión que deterioran los derechos del niño, afectan a la maduración y tienen efectos negativos prolongados en la edad adulta. Vulnerabilidad relacionada con causas externas: inseguridad, protección social e internas: incertidumbre, baja autoestima. Principales hitos y declaraciones. Compromisos internacionales de España en educación inclusiva. Declaración de Salamanca 1994. Conferencia Internacional de Educación 2008. Declaración de Incheon 2016. Cumplimiento pendiente de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Principales leyes y modelos de atención. Evolución normativa en España hacia la inclusión educativa. Avances desde la educación especial hacia la integración y la inclusión. LOMLOE, inclusión como derecho y principio, regulación autonómica. Retos y desafíos pendientes para la educación inclusiva. Acceso universal, cuestionamiento de sistemas selectivos, medidas pseudo-inclusivas y culturas excluyentes. Niveles externo, de centro y de aula claves para favorecer la educación inclusiva. Externo, política educativa clara, contexto participativo, colaboración entre servicios, recursos económicos. Centro, cambio de mirada, liderazgo compartido, participación comunitaria, trabajo colaborativo. Aula, currículum común, planificación colaborativa, metodologías flexibles y cooperativas. Tema 2. Diagnóstico de la inclusividad y equidad de los centros educativos. Introducción al diagnóstico de la inclusión y equidad. La educación inclusiva busca promover la presencia, aprendizaje y participación de todo el alumnado. Estas dimensiones son clave en el diagnóstico de la equidad y de la inclusividad. Equidad en la presencia, aprendizaje y participación del alumnado en el centro educativo. Equidad de la presencia. Acceso al centro, escolarización en la etapa de 0 a 3 años es un instrumento de equidad, pero el alumnado de nivel socioeconómico bajo está escolarizado en menor medida. La permanencia en el centro educativo debe ser sostenible, pero cierto alumnado con NEE sufre trayectorias entrecortadas. La composición del centro /segregación escolar
la segregación escolar por motivos socioeconómicos ha aumentado. Equidad en el aprendizaje, progreso y logro educativo. Equidad en los resultados de aprendizaje y tasa de pobreza en el aprendizaje. España es considerado un sistema educativo equitativo, pero el 24,7% de los estudiantes no disponen de las competencias necesarias. Equidad en el progreso educativo. Las trayectorias educativas no son iguales, con mayor impacto en el alumnado de nivel socioeconómico bajo, migrante y varón. Equidad en el logro educativo. El abandono escolar temprano. El alumnado de nivel socioeconómico bajo, migrante y perteneciente a minorías étnicas tiene mayor probabilidad de abandonar el sistema temprano. Equidad en la participación y convivencia. Sentido de pertinencia. Los estudiantes manifiestan mejores relaciones en entornos cooperativos que en entornos competitivos. Relaciones positivas y amistades. Violencias y acoso escolar. El acoso a alumnos con discapacidad es entre 2 y 10 veces superior al de niños sin discapacidad. Contribución y autodeterminación. Es importante utilizar instrumentos de evaluación como las escalas de CV para fomentar la autodeterminación. El Índice de Desarrollo Educativo, IDE. Permite calcular la diferencia media que separa un país del resultado ideal. Utiliza indicadores de rendimiento, equidad y calidad del sistema educativo. Barreras y limitaciones. Barreras. El primer ciclo de educación infantil. La falta de gratuidad y la ausencia de regulación homogénea generan desigualdades en la escolarización. Limitaciones en la ordenación del sistema educativo. Aspectos como la eliminación de ciclos de 2 años, la transición entre etapas y la organización de la educación secundaria dificultan la atención a la diversidad. Limitaciones en el currículo. El currículo sobrecargado, rígido y con estructura de áreas separadas obstaculiza la atención a la diversidad. Carencias en la función docente. Deficiencias en la formación inicial y permanente del profesorado, así como en los recursos y perfiles profesionales de apoyo. Barreras en los procesos de escolarización. La segregación escolar es el resultado de la interacción entre políticas educativas, distribución de la población y preferencias familiares. Barreras en la organización y funcionamiento de los centros. Limitaciones en la autonomía pedagógica de los centros, la inestabilidad de los equipos docentes y la falta de tiempos para la coordinación. Limitaciones en el sistema de atención a la diversidad. Desactualización normativa, excesivo peso en aspectos curriculares, falta de coordinación entre profesionales y ausencia de un enfoque preventivo y de equidad. Limitaciones de las culturas escolares no inclusivas. Ausencia de valores inclusivos, predominio de enfoques meritocráticos, falta de mecanismos para la gestión de la convivencia y la participación de la comunidad educativa. Limitaciones en la orientación educativa. Escasez de personal, enfoque clínico y limitada participación de las familias y el alumnado en el proceso. Limitaciones en la financiación del sistema educativo. La reducción del gasto público en educación durante la crisis ha sido superior a la media europea, aunque se han incrementado partidas en los últimos presupuestos. Principales colectivos vulnerables y con experiencias educativas más excluyentes. Introducción, foco en los colectivos más vulnerables. El sistema educativo categoriza al alumnado vulnerable como alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, ACNE. Alumnado en situación de desventaja socioeducativa. Experimentan barreras en el acceso a recursos, la atención a la diversidad y la organización escolar. Alumnado de origen migrante. Presentan mayores tasas de repetición, abandono escolar temprano y segregación en centros públicos, así como dificultades con el aprendizaje de la lengua y la adaptación. Alumnado con incorporación tardía al sistema educativo. Puede ser por proceder de otros sistemas educativos o por haber estado desescolarizado, aplicándose medidas de escolarización en un curso inferior y atención educativa específica transitoria. Alumnado de minorías étnicas, gitana y otras. Experimentan barreras como la discontinuidad familia-escuela, el antigitanismo y la menor ayuda financiera y material. Alumnado con altas capacidades intelectuales. Sufren acoso escolar, fracaso escolar y somatizaciones, a pesar de la flexibilización del periodo de escolarización. Alumnado contra. Requieren una atención educativa diferente a la ordinaria, que se concreta en adaptaciones metodológicas o en la evaluación. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje DEA. Existe gran disparidad entre comunidades autónomas en la detección y atención a este alumnado. Alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de trastornos del desarrollo, comunicación y lenguaje. Existe una insuficiencia de apoyos y falta de formación del profesorado. Alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad. Respecto a la presencia, una parte del alumnado está escolarizado en centros de educación especial, lo que limita su inclusión. Respecto a los aprendizajes, los resultados son mejores en entornos inclusivos que en entornos segregados. Respecto a la participación, persisten barreras que limitan las interacciones y el establecimiento de relaciones positivas. Tema 3. Respuesta educativa en el contexto de la escuela inclusiva. Introducción.
Los maestros deben conocer los aspectos organizativos y funcionales del aula y centro, las medidas de acceso y participación, y las estrategias de socialización y colaboración entre iguales. La respuesta a la diversidad debe establecer medidas para la detección, diagnóstico y programación didáctica ante las necesidades educativas, con el fin de promover una cultura inclusiva. La educación inclusiva presta especial atención a los grupos marginados y vulnerables, buscando paliar la discriminación y desarrollar la cohesión social y educativa. Un enfoque inclusivo surge desde el respeto a los derechos y el potencial de cada niño /A, para reducir la vulnerabilidad a la discriminación, exclusión y/o el abuso. La infancia y el derecho a la educación. La Declaración de los Derechos del Niño de 1959 reconoce la educación, el juego y la atención a la salud y protección del menor. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que la educación debe orientarse a desarrollar la personalidad y capacidades del niño, inculcarle el respeto a los derechos humanos y a su propia identidad cultural. Para dar una respuesta educativa adecuada a la inclusión, es importante valorar la igualdad de oportunidades, reducir el abandono escolar, facilitar el acceso a conocimientos técnicos, desarrollar la formación integral y el respeto a la identidad cultural. Diseño universal de aprendizaje, el DUA. ¿Qué es el DUA? El DUA es un enfoque que prima la flexibilización del currículo, eliminando o reduciendo las barreras para el aprendizaje. Permite generar el proceso de inclusión educativa para todo el alumnado, adaptándose a sus capacidades diferentes. El DUA ofrece múltiples formas de representación, expresión y motivación, reconociendo que todos los niños /as aprenden de diversas maneras. Atención a la diversidad en educación infantil con el DUA. El DUA promueve actividades creativas y participativas que permiten interacciones y colaboración entre iguales, favoreciendo las competencias socioemocionales y el comportamiento en el aula. Aumenta el uso de la atención positiva y las habilidades de manejo del comportamiento, anticipándose a la singularidad de cada estudiante. El papel del maestro /A en educación infantil desde la propuesta DUA. El maestro es receptor de las situaciones de aprendizaje en el aula, debiendo diseñar la instrucción desde la perspectiva de la diversidad de los estudiantes. El DUA se muestra como un enfoque efectivo para dar oportunidades a todos los estudiantes, incluyendo aquellos con habilidades diferentes. Medidas de atención a la diversidad. Medidas generales. Escolarización, respuesta educativa a la diversidad del alumnado con diferentes modalidades de integración. Compensación, acciones encaminadas a la prevención, seguimiento, acompañamiento y control del absentismo. Orientación y tutorización, acompañamiento durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, con un papel clave del tutor en la detección de necesidades y comunicación con las familias. Organización, medidas organizativas en el centro y el aula para favorecer los procesos de inclusión. Evaluación, a nivel de centro y de aula con técnicas e instrumentos que permitan valorar el logro de aprendizaje de todos los alumnos /as. Medidas curriculares, ordinarias, específicas y extraordinarias que afectan al currículo. Flexibilización del currículo y adaptaciones curriculares. Flexibilización del currículo, respuesta educativa tanto en metodologías como en el currículo, atendiendo a la diversidad de los estudiantes. Adaptaciones curriculares, no significativas y significativas, que implican la eliminación de contenidos esenciales o nucleares. Estrategias didácticas. ¿Cómo aplicar una estrategia didáctica en el aula? Fase de detección, reconocimiento de la diversidad del aula. Fase de aplicación, establecimiento del comportamiento estratégico y la meta a conseguir. Fase de desarrollo, secuenciación del desarrollo de la estrategia, con una fase de reflexión crítica. Fase de evaluación, valoración del proceso seguido e implementación de un proceso de post-acción didáctica. Clasificación de las estrategias didácticas en educación infantil: estrategias organizativas, estructurales, individualizadoras y socializadoras. Estrategias didácticas esenciales en educación infantil. Estrategias que favorecen la participación y socialización, rincones creativos, gamificación, talleres, colaboración. Estrategias que favorecen el desarrollo personal y la autonomía, de autonomía, individualización, programación y personalización. Estrategias que favorecen la comunicación e interacción socializada, trabajo en grupo, brainstorming, aprendizaje basado en proyectos. Estrategias que favorecen climas positivos, la convivencia y la participación, juego, tutoría, disciplina, actitudes y valores, mediación, apoyo entre iguales. Estrategias tecnológicas que favorecen la competencia digital. Instituciones y profesionales de apoyo a la escuela y las familias. Unidades educativas en los centros y profesionales de apoyo. Aulas de apoyo, enlace, hospitalarias y domiciliarias. Profesionales de apoyo, maestros de apoyo de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, y equipos de orientación educativa y psicopedagógica. Equipo de convivencia para la detección, análisis e intervención en problemas de convivencia. Familias. Colaboración entre familias y profesorado como estrategia clave. Estrategias de afrontamiento, tutoría y colaboración,
comunicación empática y resiliencia para trabajar con las familias desde una perspectiva inclusiva. Tema 4. La construcción de una práctica docente participativa, inclusiva y de equidad en los /maestros /de educación infantil. Ecología del desarrollo humano y su relación con la inclusión educativa. Microsistema familia, escuela. El maestro debe considerar factores sociodemográficos y fomentar la igualdad de oportunidades. Mesosistema, relaciones hogar-escuela. El maestro debe tener en cuenta las necesidades educativas de los niños considerando sus singularidades. Exosistema, trabajo de los padres. Macrosistema, cultura, leyes educativas. El maestro debe estar actualizado sobre las leyes educativas inclusivas y estrategias para fomentar la inclusión. Cronosistema, situación sanitaria, divorcio de los padres. Percepciones de la inclusión desde diferentes perspectivas. Maestro. Intención y disposición positiva hacia la inclusión. Formación previa en materia de inclusión. Desarrollo de responsabilidad para atender a todos los alumnos. Alumnado. Ayudar a los estudiantes a sentirse bienvenidos y seguros. Promover la tolerancia, empatía e inclusión para evitar conductas de exclusión. Implementar estrategias colaborativas. Centro educativo. Autoevaluación para mejorar la calidad y la equidad. Necesidad de una reforma educativa que acoja y apoye las necesidades de todos los estudiantes. Necesidad de un liderazgo educativo inclusivo. Creencias clave para generar un enfoque más social e inclusivo. Todos los estudiantes pueden tener éxito. Necesidad de conocer a los estudiantes y personalizar la enseñanza. El diseño universal para el aprendizaje, DUA, y la instrucción diferenciada son medios efectivos para satisfacer las necesidades de aprendizaje y productividad de cualquier grupo de niños. Las prácticas de instrucción exitosas se basan en la investigación evidenciada, atenuada por la experiencia. Los estudiantes con necesidades especiales pueden recibir un apoyo importante a través de la programación de varias personas, siendo el tutor de mayor importancia. Los maestros deben planificar la diversidad, respetando las habilidades de los alumnos, agrupaciones flexibles, evaluación continua, etc. Los tutores necesitan el apoyo de la comunidad para crear un ambiente de aprendizaje que apoye a los estudiantes con necesidades de educación especial. Visión parcial en la implementación de la inclusión educativa. Reconocimiento parcial de la inclusión, enfoque mayoritario y crítico, basado en suposiciones implícitas. Inclusión entretejida con la exclusión y la desigualdad. Desajustes en la inclusión de personas con discapacidad, barreras que limitan los derechos humanos y necesidad de ajustes. Necesidad de liderazgo inclusivo en las organizaciones, no replicar patrones de desventaja existentes. Falta de formación y capacitación sobre inclusión, formación del profesorado, visión más inclusiva. Crítica al concepto y a la práctica inclusiva, reflexión docente, agentes de cambio, colaboración. Competencias a desarrollar en educación infantil. Competencia en comunicación lingüística. Competencia plurilingüe. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. Competencia digital. Competencia personal, social y de aprender a aprender. Competencia ciudadana. Competencia emprendedora. Competencia en conciencia y expresión culturales. Mapa de acciones clave para el maestro de educación infantil. Comprender la singularidad y la complejidad de los procesos formativos desde la especificidad didáctica. Respetar las diferencias culturales y personales de cada estudiante. Adaptar el currículo al contexto sociocultural y educativo. Evitar la exclusión y la discriminación con estrategias que promuevan el aprendizaje. Desempeñar la función tutorial con los /as alumnos /as y familias. Desarrollar actitudes críticas y responsables. Potenciar el progreso escolar en el marco de una educación integral. Principios pedagógicos de la educación infantil. Fomento del desarrollo integral de los niños, teniendo en cuenta sus necesidades y oportunidades individuales. Práctica educativa basada en la experimentación y el juego, aprendizaje significativo y emocionalmente positivo. Atención a la accesibilidad, favorecer la inclusión de todo el alumnado, material accesible para todos. Competencia inclusiva de los maestros de educación infantil. Generar ambientes inclusivos que permitan aprendizajes significativos centrados en las capacidades de los alumnos. Favorecer el diálogo inclusivo entre las diferentes culturas y necesidades educativas. Diseñar materiales accesibles para todos. Proporcionar metodología singularizada a la globalidad de los estudiantes. Describir los sistemas de evaluación más adecuados a las necesidades de aprendizaje. Desarrollar climas positivos en el aula. Facilitar las relaciones amigables para la convivencia inclusiva. Establecer la colaboración con otros profesionales específicos. Forjar la cooperación con las familias. Obstáculos en la formación del profesorado. Falta de coordinación, seguimiento y evaluación de los planes de formación permanente por parte de las instituciones.
Ambigua definición de objetivos o principios de procedimiento formativos. Falta de presupuesto después de las crisis y los recortes. Horarios, plantillas y ratios inadecuadas, sobrecarga. Falta de formadores o asesores con formación en práctica reflexiva. Formación en contextos individualistas mediante un modelo de entrenamiento basado en cursos transmisivos. Formación vista únicamente como incentivo salarial o de promoción.